bonsái. Empecé de chiquito, fue cambiando mucho las técnicas de bonsái desde que yo empecé hasta ahora. Empezamos con las técnicas que acá Carlos conoce, que es lo de Marita Gurruchaga, de eso, que utilizaba mucha más tierra con turba y arena, es un sustrato de ese tipo. Y en este momento, si yo traje unas revistas ahí, van a ver el tipo de sustrato que utiliza. El sustrato, estamos hablando del suelo en el que está plantado el árbol, ¿no? Entonces fue cambiando mucho. ¿Pero qué técnica tiene? Es pura leca, piedra. En el caso de la Argentina, estamos hablando de leca. Sí. Leca mediana, más o menos de este tamaño. ¿Sí? Poné ahí una mesita. Sí. Nada de tierra, solamente leca. Nada de tierra, solamente Esto lo hace un japonés que está por Florida, ¿no? Claro, en Florida. no, este lo traje de Holanda. No por esto, sino la técnica. La técnica esa, el primero que lo dijo fui yo. Tóquese acá. ¡Ojo, vamos! Todos me criticaban eso, yo dije no, Grande a utilizar. Yo te voy a hacer preguntas a vos, porque un poquito conozco y así despierto la inquietud de los demás. ¿Cómo es posible que solo con piedra una planta pueda nutrirse las raíces cuando Porque te no hace come falta? piedra, vos come vidrio acá. No come piedra la planta. Bueno, esto es un poco como el tema de los nenúfares, que Daniel también sabe. Yo hago bonsái con nenúfares. Claro, en donde ahora se está cambiando todo el tipo de sustrato con el cual se está trabajando la mayoría de las plantas que se cuidan en el hogar, ¿no? Entonces, lo primero que estamos usando es todo inorgánico. Primero es eso. Otro tema es que sea muy poroso el tema del sustrato y que pueda llegar a absorber muy bien el tema de los nutrientes. Entonces, para el tema de... Los nutrientes vos decís por los abonos. De los abonos, sí. Entonces, el tema de la leca es que incluso si ustedes lo ponen en el agua, a veces puede llegar a que flote esto. Y que cuando llega a cargarse de agua, carga más o menos un 70% más de peso que si fuera el peso seco de la leca. Y lo que hace esto es que chupa bien el nutriente y va alargando de a poco posteriormente el nutriente para que las raíces lo puedan absorber mejor. ¿Se hace algo de preparación con la leca, por ejemplo, sumergirla en un líquido con nutrientes para que absorba y después usarla? ¿O a medida que se va regando van absorbiendo? No, en el caso de las plantas generalmente, porque pasan por un proceso que puede llegar a ser traumático. Por pasar el proceso traumático significa que se le cortan las raíces y el tema de las ramas o de la copa. Entonces, cuando se corta eso, lo que necesita es un periodo de recuperación. El periodo de recuperación es de aproximadamente un mes o hasta que vuelva a brotar por sí misma, sin ningún tipo de nutriente. Una vez que empezó a brotar nuevamente, ahí en ese momento sí se le puede empezar a agregar un poquito más de nutrientes. Los nutrientes que se utilizan generalmente para bonsái son todos orgánicos. ¿Harina de hueso? Harina de soja. ¿Sí? Harina de soja, lo que se hace es, se cocina la harina de soja, se deja que salga la grasitud de la soja que queda flotando ahí, se filtra todo eso, se mantiene incluso el tema del agua porque es la leche de soja eso, y después con lo que sobra de esa harina se hacen bolitas. Esa bolita se preparan bolitas de eso y se coloca directamente sobre la tierra. Hay algunos que son más exquisitos y que le ponen como un capuchón, una tapita de coca agujereado, ¿sí? En donde cuando pasa el agua por ahí
empieza a alargar un poquito eso. Pero hay otros tipos de alimentos que pueden llegar a ser. Por ejemplo, en mi caso, yo si se pudre, por ejemplo, un pedazo de tofu, un pedazo de eso, agarro eso y directamente lo pongo. O sea, queso de soja. Es una posibilidad. Eso por ser los dos de soja, pero hay muchos tipos de nutrientes que uno puede llegar a utilizar. ¿Por qué harina de hueso no te gustó? Harina de hueso sí se puede usar. Lo que pasa es que lo absorbe más rápido el tema de la soja. Lo otro es como que tarda más, tiene mucho calcio. Y está bueno el tema del calcio porque eso le da más fortaleza también. Una pregunta, ¿en invierno y en verano, todo el año esa soja va bien? La preparación de esto es en la época de crecimiento, únicamente en la época de crecimiento de la planta. Primavera, verano. Primavera, verano y otoño en la última etapa, o sea, en la primera etapa del otoño. ¿En qué momento fertilizar? Yo tengo el tema de seguir bastante el tema de la luna, ¿sí? Entonces el tema de la luna lo que tiene es que cuando está en luna de luna llena para menguante, ¿sí? en esa época es en la época de mayor crecimiento de la planta. Cuando es de luna nueva a creciente, en ese momento es más del tema de las raíces, ¿sí? Entonces son dos periodos que uno tiene que ver un poco para trabajar el tema de las plantas. Incluso el tema del fertilizante, cada uno le va a encontrar un poco la vuelta como para decir en qué momento conviene más fertilizar. Conviene más fertilizar de repente en la época que un poquito antes de que empiece a brotar bien el tema de las hojas, ¿sí? Que es en el momento de luna llena. Luna llena empieza a crecer más. Entonces en ese momento se pone el fertilizante y durante esos 14 días va a absorber mejor el tema de los nutrientes del fertilizante. Empecemos un poquito, veamos, porque hay muchos, no sé si conocen o no conocen el tema de bonsai, qué es el bonsai. Doy un pantallazo rápido de qué es. El tema de bonsai, lo primero es que es una planta en una maceta. Eso es la definición básica del bonsai. La maceta puede llegar a ser desde este tamaño o del tamaño de un dedal hasta de un tamaño que puede llegar a ser de 3 metros o 4 metros de largo por 1 metro de alto, una cosa así, para meter por ejemplo un árbol como este o un pedazo de pino como puede llegar a ser eso, más recortado. Algo así como los canteros que había el año pasado en el camping. Puede ser cualquier cosa que esté dentro de una maceta donde vos lo puedas llegar a trasladar, ¿sí? Eso es en principio un bonsai. O sea, todos hemos hecho algún bonsai por el tema de tener alguna planta en una maceta, es un bonsai. Si es una planta enana o qué y esas cosas, no es ninguna planta enana. Lo que nosotros estamos tratando de hacer con el tema del bonsai es lograr el mejor crecimiento posible dentro de estas condiciones, ¿sí? De las condiciones que uno puede llegar a trasladar y que sea una cuestión decorativa y de placer para nosotros. Entonces, hay diferentes medidas, como dije. Hay medidas que tienen más o menos que tienen un tamaño de aproximadamente unos 10-15 centímetros.